En esta diapositiva nos muestran algunas características de los procesos y regulación de la síntesis de lípidos. Por ejemplo, ácidos grasos, por ejemplo, triglicéridos, los glicerofosfolípidos, plasmalógenos, esfingomielinas. Entonces nos dicen, cuando se consumen alimentos, uno de los alimentos que se consumen es glucosa. Este aumento de glucosa nos lleva a un aumento de la relación de insulina sobre glucagón. Es decir, se aumentan los niveles de insulina y se disminuyen los niveles de glucagón. Eso nos va a llevar a unas condiciones metabólicas que favorecen la síntesis de lípidos porque hay un exceso de energía en el organismo. Entonces, esos altos niveles de insulina y bajos niveles de glucagón estimulan, por ejemplo, la síntesis de enzimas del ciclo de las pentosas, la síntesis de enzimas como la enzima málica, la síntesis de la acetil-CoA carboxilasa, la síntesis de la enzima ácido graso sintetasa para aumentar la síntesis de eh, ácidos grasos porque hay altos niveles de energía en la célula. Entonces, eh, las altas concentraciones de glucosa hacen que la glucosa pueda entrar de la circulación sanguínea a la célula hepática. En la célula hepática, esta glucosa es oxidada por el proceso de glucólisis, que nos genera básicamente dos productos finales, piruvato y dihidroxiacetona fosfato. Con esta dihidroxiacetona fosfato se sintetiza glicerol para que posteriormente con los ácidos grasos también sintetizados se produzcan triglicéridos. El piruvato que se produce por la glicólisis, ese piruvato entra a la mitocondria, en la mitocondria por carboxilación se convierte en oxaloacetato, por descarboxilación se convierte en acetilcoenzima A. Posteriormente, este oxaloacetato y esta acetilcoenzima A se convierten en citrato. Este citrato se exporta de la mitocondria al citosol. En el citosol, nuevamente el citrato se rompe en oxaloacetato y en acetil-CoA, es decir, el proceso inverso que había ocurrido en la mitocondria, se produce acetil-CoA. Con esta acetil-CoA en una reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa o ACC se convierte en malonil-CoA, que es el sustrato principal para la enzima ácido graso sintasa, que utilizando energía proveniente del NADPH eh, lleva a la síntesis de un ácido graso como el ácido palmítico o palmitato, que se activa a palmitoil coenzima A, que se une con el glicerol, forma triglicéridos y con esos triglicéridos y otros lípidos y con apoproteínas como la ApoB100, por ejemplo, se sintetizan las lipoproteínas llamadas las lipoproteínas de muy baja densidad, las VLDL, que son liberadas desde las células hepáticas a la sangre. Posteriormente en la sangre, entonces aquí nos están mostrando que se están liberando estas, básicamente el lípido mayoritario que transporta son los triglicéridos, entonces ellas interactúan con unas enzimas que se encuentran en las células endoteliales, fundamentalmente del tejido muscular esquelético y del tejido adiposo. Esta interacción de las VLL con las lipoproteínas lipasa, como su nombre lo indica, son unas lipasas que es decir que nos catalizan la hidrólisis de los triglicéridos que se encuentran en las lipoproteínas, en este caso como las VLDL, pero también podrían ser otras lipoproteínas como los kilomicrones o otras lipoproteínas como las IDL. Entonces, una vez activadas estas lipoproteínas lipasas, catalizan la hidrólisis de los triglicéridos, se libera glicerol, el cual aquí nos están mostrando que vuelve a la célula hepática para ser reciclado y para, junto con más ácidos grasos, llevar a la síntesis de más triglicéridos que serán liberados por lipoproteínas de las células hepáticas. Los ácidos grasos son capturados por el tejido muscular o por el tejido adiposo. En el tejido muscular se van a utilizar como fuente de energía, entonces esos ácidos grasos se van a oxidar para producir acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs
que va a ser oxidada, se produce CO2, agua y se produce ATP para la contracción muscular. En el tejido adiposo los ácidos grasos se van a unir con glicerol y van a ser almacenados en forma de triglicéridos. En esta parte de la diapositiva tenemos otros tipos de lípidos que también se sintetizan, por ejemplo, a partir de ácidos grasos. Entonces, uno de esos tipos de lípidos son los glicerofosfolípidos. Glicerofosfolípidos como la fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, que se caracterizan por tener un glicerol, un alcohol, que en este caso sería glicerol. Al carbono 1 del glicerol estaría esterificado un ácido graso. Esto es un enlace éster. Al carbono número 2 del glicerol también estaría esterificado un ácido graso. Al carbono 3 estaría esterificado un grupo fosfato y a ese grupo fosfato estaría unido un grupo que es el grupo característico de cada fosfolípido, que puede ser colina para el caso de fosfatilcolina, etanolamina para el caso de fosfatidiletanolamina, serina o inositol para el caso de fosfatidilserina y fosfatidilinositol. Ahora, a partir de los glicerofosfolípidos, este enlace éster que está uniendo el ácido graso y el carbono 1 del glicerol puede ser convertido en un enlace éter. Entonces dejan de llamarse fosfolípidos y se pasan a llamar plasmalógenos. Ya aquí no está que esto es un ácido graso porque como se perdió el grupo carboxilo, entonces simplemente se convierte en una cadena de hidrocarbonos. Al carbono 2 sí está esterificado un ácido graso y al carbono 3 pues estarían los mismos grupos característicos de los fosfolípidos colina, etanolamina, serina o inositol. Este es otro tipo de lípido, entonces los esfingofosfolípidos en los cuales tenemos un alcohol que sería la esfingosina, que estaría unida por un enlace amida con un ácido graso y además tenía un grupo hidroxilo al cual está unido un grupo fosfato y en el caso de la esfingomielina estaría unida una colina, esta misma colina de la fosfatidilcolina. Hay otros esfingolípidos que no son esfingofosfo porque no tienen grupo fosfato. Entonces, esos esfingolípidos serían los cerebrósidos en los cuales al grupo hidroxilo de la esfingosina ya no está unido un grupo fosfato y una colina, sino están unidos azúcares. Cuando está unido un solo azúcar, entonces tenemos los cerebrósidos, puede ser la glucosa o puede ser la galactosa. Cuando están unidos más de dos azúcares, pero que ninguno de ellos es el ácido acetil neuroamínico o ácido siálico, entonces tenemos los globósidos ya cuando están unidos varios azúcares y uno de ellos, por lo menos uno de ellos, es ácido siálico o ácido N-acetil neuroamínico, entonces ya tenemos unos esfingolípidos que se llaman los gangliósidos. Aquí nos están mostrando cómo algunas reacciones necesarias para la síntesis de los ácidos grasos. Entonces hay un exceso de glucosa, esa glucosa se convierte en piruvato, el piruvato pasa del citosol al interior de la mitocondria, el piruvato por acción de una enzima piruvato carboxilasa se puede convertir en oxaloacetato, por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa se puede convertir en acetil-CoA. Cuando los niveles de acetil-CoA están elevados, entonces ella misma se convierte en un inhibidor de la piruvato deshidrogenasa y un activador de la piruvato carboxilasa. Una vez hay oxalacetato y acetil-CoA, entonces estas dos se condensan para producir citrato. El citrato tendría la opción de irse por el ciclo de Krebs. No se va por el ciclo de Krebs porque como hay altos niveles de energía dentro de la célula, es decir, la relación NADH-NAD hay muy baja concentración de NAD, entonces está inhibida la enzima isocitrato deshidrogenasa. Entonces el citrato no puede seguir por las reacciones del ciclo de Krebs, sino que el citrato es transportado del interior de la mitocondria al citosol. En el citosol entonces, por acción de la citratoliasa, el citrato se rompe en oxaloacetato y en acetilcoenzima A.
esta acetilcoenzima A posteriormente se convierte en malonil-CoA en una reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. El oxaloacetato, esta reacción requiere ATP. El oxaloacetato en una reacción que requiere NADH, entonces por la malato deshidrogenasa, en una reacción catalizada por la malato deshidrogenasa citosólica, porque hay otra malato deshidrogenasa, el mitocondrial hace que el oxaloacetato se convierta en malato y posteriormente por una descarboxilación el malato se nos vuelve a convertir en piruvato. Esta reacción requiere NADP y nos produce NADPH, que como veremos luego es uno de los requisitos, aquí lo vemos, necesarios por la ácido graso sintetasa para la síntesis de ácidos grasos. Esta reacción es una de las que induce la insulina, que induce la elevada relación, es decir, elevadas concentraciones de insulina y bajas concentraciones de glucagón. Esta es la reacción catalizada por la enzima málica. Entonces el malato se descarboxila en piruvato, nos produce NADPH que posteriormente se necesita por la ácido graso sintetasa. Entonces las dos principales fuentes de NADPH son el ciclo de las pentosas y la reacción catalizada por la enzima málica. El acetil-CoA que se produce, bueno, aquí tenemos que la piruvato deshidrogenasa también puede ser regulada por fosforilación y desfosforilación. En la insulina activa fosfatasas que desfosforilan la piruvato deshidrogenasa y hacen que la piruvato deshidrogenasa se active, es decir, que se nos aumente la transformación del piruvato en acetilcoenzima A. En esta parte de la reacción nos está mostrando la reacción catalizada por la acetil-CoA carboxilasa. Entonces tenemos que el acetil-CoA es carboxilado, requiere ATP, este ATP se hidroliza en ADP más fosfato y se nos produce un compuesto ya no de 2 carbonos como la acetil-CoA, sino de 3 carbonos como el malonil-CoA. En el texto de la figura en el libro nos muestran que la enzima utiliza biotina, que inicialmente el carboxilo que se va a unir al acetil-CoA se pega a la biotina que está unida a la enzima y posteriormente ese grupo carboxilo que está unido a la enzima se transfiere al acetil-CoA para producir el malonil-CoA. Malonil-CoA que es el que utiliza el ácido graso sintetasa para ir uniendo de a 2 en 2 carbonos hasta la síntesis de un ácido graso de 16 carbonos, como lo es el ácido palmítico, que lo vamos a explicar posteriormente. Regulación de la acetil-CoA carboxilasa. Entonces, el aumento en la concentración de citrato hace que se active la acetil-CoA carboxilasa. Dicen en el libro porque hace que los monómeros de la enzima se polimericen y esta en forma polimérica es activa. Cuando se sintetizan los ácidos grasos, el producto final es el ácido palmítico, el palmitoil-CoA. Él mismo, por retroalimentación, inhibe la acetil-CoA carboxilasa. Nos dicen también que la acetil-CoA carboxilasa también es regulada por fosforilación y desfosforilación, que cuando hay unos bajos niveles de energía, es decir, aumentan demasiado las concentraciones de AMP y disminuyen las de ATP, entonces el AMP se une y activa una quinasa, y esa quinasa, si hay bajos niveles de energía, no sería lógico que la acetil-CoA carboxilasa esté activa y por lo tanto haya síntesis de ácidos grasos, al contrario, tiene que inhibir la síntesis de ácidos grasos. Entonces esta AMPK fosforila e inactiva la enzima. Cuando hay altos niveles de energía en el organismo y en las células, entonces hay unos altos niveles de insulina. La insulina hace que se activen fosfatasas que desfosforilan la acetil-CoA carboxilasa y hacen que la acetil-CoA carboxilasa se active. Por lo tanto, se aumente la transformación del acetil-CoA en malonil-CoA y haya más malonil-CoA disponible para que el ácido graso sintetasa sintetice ácidos grasos.
Y aquí nos están mostrando que la elevados radios de insulina con relación al glucagón nos induce la síntesis, es decir, esta enzima también es regulada por su síntesis, induce la síntesis de acetil-CoA carboxilasa y de ácido graso sintetasa para que se aumente la síntesis de ácidos grasos y por lo tanto de los lípidos que se derivan de estos ácidos grasos.